Muy buenos días, amada iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Realmente gozosos nosotros de estar nuevamente reunidos en este culto mm, aún todavía virtual, pero rogamos a Dios de que muy pronto estaremos reunidos presencialmente. El domingo pasado ya abrimos nuestra misión de comas. Ah, Realmente fue un momento maravilloso en la que pudimos estar juntos al cabo de mucho tiempo con nuestros hermanos, con algunas limitaciones todavía. El aforo todavía no está permitido al 100%, pero fue un momento muy especial. Después de un año y medio prácticamente, pues estar juntos alabando a Dios, a nuestro Dios, creo que fue un momento muy emotivo, muy especial. Seguro que próximamente lo estaremos viviendo también aquí en Surco y también en las otras localidades. Así que vamos a dar gracias a Dios también por este tiempo en que venimos pasando, gracias también por el clima que estamos experimentando. Debemos de dar siempre gracias a Dios por todo. Bien, hemos alabado, glorificado, exaltado a nuestro Dios, hemos participado también de la cena del Señor, pues ahora también estaremos atentos a lo que la palabra del Señor habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Así que vamos a orar pidiendo siempre la dirección del Espíritu Santo. Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta en esta mañana. Señor, habla directamente a nuestra mente, a nuestro corazón. Señor, sabemos que mientras estamos transitando por esta vida, pues cometemos muchos errores. También, Señor, hay muchos hábitos que deben ser uh, retirados de nuestra vida, que debemos renunciar a ellos, crear nuevos hábitos también. Señor, que hay algunas fortalezas creadas en nuestra mente por argumentos que los sustentan, Señor, y que muchos de ellos, pues, no permiten que podamos vivir conforme a tu voluntad. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús también oramos porque esos argumentos sean desechados para que caigan las fortalezas y que nuestros pensamientos sean pues sometidos a la obediencia en Cristo Jesús. Oramos por eso, Señor, dándonos ese discernimiento, esa sabiduría para poder coger los principios de los que vamos a hablar en esta mañana y que podamos aplicarlos a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos hablando de un ejemplo de integridad y estuvimos hablando de la vida de Job, ¿no? Algunas cosas importantes mencionamos al respecto. Dentro del contexto en el que se desarrolla el tema que estamos tratando, pues podemos mencionar que o recordar que Job pues fue un hombre que sufrió mucho, que perdió todo, absolutamente todo. Se reunieron sus amigos pues lo acusaban de muchas cosas. Entonces en el capítulo 29 del libro de Job, Job como que recuerda la gloria pasada, todo lo que tuvo, los momentos en que él se encontraba pues feliz, dichoso. En el verso, no, perdón, en el capítulo 30 vemos de que ahí más bien Job examina la situación por la que está pasando. Y en el capítulo 31 pues como que reacciona a las acusaciones de sus amigos y él defiende su integridad. Se defiende pues de las acusaciones que le estaban haciendo sus amigos. Y ahí pues estuvimos mencionando cosas importantes que las vamos a recordar ahora para continuar con, con esta exposición de la vida de Job en el cual nos manifiesta pues o nos da o hay, nos da a conocer algunos principios que debemos aplicar en nuestra vida para mostrar nuestra integridad, ¿no? Uh, Dijimos que en el mensaje anterior que Job resaltó en primer lugar su pureza sexual en los primeros 4 versículos
capítulo 31. Él manifiesta que él hizo un pacto con sus ojos. O sea, quiere decir que él se había comprometido a no mirar a las mujeres con lujuria. De ese modo, pues él estaba tratando de evadir toda fuente de motivación de pecado sexual. Y obviamente él tenía conocimiento de que el pecado pues trae calamidad y desastre. En los versos del 5 al 8 también vemos otro aspecto de la vida de Job, en el cual nos dice que él no había obrado pues falsamente en su vida. Él siempre había sido sincero, había sido recto, había sido honesto, había sido íntegro, en otras palabras. Era un hombre que realmente pues trataba de hacer siempre lo correcto. ¿Qué es ser un hombre íntegro? Un hombre íntegro pues no tiene una mente dividida. No es que en un momento pienso en las cosas celestiales y en otro en las cosas terrenales. No, ¿verdad? Él no tenía una mente dividida. Tampoco tenía una voluntad dividida y no tenía tampoco un corazón dividido. Eso es integridad, ¿no? Un hombre íntegro, pues también, o sea, se comporta de la misma manera en tu casa, en el hogar, en tu trabajo, cuando tomas el taxi, cuando tomas el ómnibus, etcétera, etcétera. No, un hombre íntegro siempre se comporta de una manera igual, correcta. Ese es otro aspecto de la vida de Job. También Job, en los versos del 5 al 8, él manifiesta su rechazo al adulterio. El adulterio él es negado en su vida en los términos pues más absolutos, ¿no? Él incluso dice, si yo he cometido pues adulterio, que mi esposa, ¿no?, sea humillada, él lo dice, o sea, él invoca el castigo, pues que si él hubiera cometido esa acción, él invoca el castigo para que sea pues de la misma naturaleza del delito denunciado, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, también en este pasaje de las Escrituras nos hace ver que el adulterio es tan grave, ¿no?, que debería ser visto por los jueces. ¿Pero por qué por los jueces? Y es que el adulterio a veces solamente nos centramos en el matrimonio, pero el adulterio va mucho más allá, ¿no? Porque el adulterio no solamente afecta la relación matrimonial, sino que también afecta a los hijos, en donde pues adulteran el pensamiento que los hijos tengan con respecto al matrimonio, ¿no? Adulteran pues también la esencia misma del matrimonio. El adulterio también afecta a las familias, y si afecta a las familias, afecta a la sociedad. Y si el adulterio afecta a la sociedad, afecta a la nación, ¿no? Por eso es que Job dice, este pecado debe ser visto por los jueces, ¿no? Tremenda afirmación. Hoy, lamentablemente, pues, o sea, no lo vemos desde ese punto de vista. Vamos y acudimos a los jueces solamente para poder firmar un documento de divorcio, pero el objetivo es que realmente el juez también implique o evalúe también el efecto. Otro sería nuestra nación, y no solo la nuestra, sino la de todo el mundo, si realmente todos estos principios pudieran estar presentes continuamente sobre el daño que representa pues el adulterio. Una de las características pues también de este tipo de pecado es que el hombre se consume pues con su alma, destruye su reputación, destruye su conciencia, o sea, realmente se ve totalmente, se ve afectado en todas las áreas de su vida. Pues bien, eso es lo que estuvimos comentando la semana pasada. Hoy vamos a continuar con este capítulo 31 de Job, y en donde vamos a hablar sobre los versos del 13
al 23, rápidamente, pues, perdón, del verso 13 en adelante. En la primera parte del 13 al 23, Job manifiesta que no había abusado de su poder ni se había aprovechado de los que padecían necesidades o estaban indefensos. Y en los versos del 24 al 40, Job expresa no haber actuado pues de mala intención contra Dios ni contra el hombre. Entonces habla de las intenciones de su corazón, ¿no? Entonces, muy rápidamente vamos a dar pues algunas precisiones sobre, uh, sobre estos dos temas que son enfocados en la última parte de su capítulo, del capítulo 31 de Job. Bien, entonces muy rápidamente vamos a ver el primero que Job estaba señalando pues, de su vida. En primer lugar, o sea, él había dicho de que eh, no había pecado sexual en su vida, que él era un hombre íntegro, había rechazado plenamente el adulterio y ahora él dice, dentro de sus cualidades como un hombre íntegro, dice que no oprimía a las personas. Vamos a Job en el capítulo 31, los versos del 13 al 15. Y la escritura dice, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contentían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El, el, que me, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no los dispuso uno mismo en la matriz? Ah, Job, en esta porción de las Escrituras, eh, él manifiesta que en ningún momento Él se negó a hacer justicia a sus servidores. Recordemos una cosa, los esclavos no tenían derecho alguno. Simplemente el esclavo tenía que hacer lo que el amo les decía. No tenía ningún derecho. El hombre, el dueño le decía, haz esto, haz el otro, al otro, ven ahora, ven a tal hora. Él no tenía ningún derecho. Simplemente tenía que obedecer. Pero Job, en esta parte de las escrituras, nos hace ver que él permitía que las personas que estaban a su cargo, lo que lo servían a él presentaran sus peticiones a Job. Entonces esto nos hace ver que Job se encargaba también no solamente de la provisión que les daba a sus siervos, sino que también el trato que les daba a ellos. Él no rehusó escucharlos, como normalmente harían pues cualquiera de los potentados también en esa época, y que incluso hoy, ¿no? Aquellas personas que de repente tienen algunos recursos económicos o posiciones, o de repente algún puesto de importancia, y sin embargo tienen la oportunidad de maltratar y de no escuchar a las personas, ¿no? Job los escuchaba y Job hacía lo correcto. A Job no se le podía acusar de que él oprimía a muchos siervos. Él se negó a darles pues un tratamiento inhumano, una cosa que también debemos aprender nosotros. Siempre debemos a servir, escuchar, atenderlos y darles un trato justo. Job tenía dos razones para dar esta atención a sus subordinados. Dos razones, y eso también debemos tomarlo en cuenta. En primer lugar, él se sentía responsable ante Dios como juez. O sea, Job admite que si hubiera hecho un tipo de injusticia a su siervo, a su esclavo, tendría muchos motivos para temer la ira divina, porque él no tendría ninguna excusa ante Dios. Dios, todo lo que nosotros hacemos lo ve. Dios como que en todo momento
Él está mirando cómo reaccionamos nosotros a las diferentes circunstancias de la vida. A veces nos pone en una situación de posición, de liderazgo, y Él también va a mirar cómo es el trato que nosotros damos. La Escritura nos dice, pues que realmente lo que nosotros, lo que nosotros sembremos, segaremos. Y Job tenía muy claro eso, de que si él trataba mal, tenía problemas, iba a tener problemas con Dios. Por otro lado, también Job, no solamente, pues él sabía que tenía que dar cuentas a Dios, sino que también él sabía que tanto él como sus esclavos procedían del mismo Dios. La vida de Job y la de sus esclavos habían sido creados por Dios en el vientre de sus madres. No había diferencia. Job tenía un concepto muy avanzado en su época respecto al hombre y las relaciones con los demás. Estamos hablando de cuántos años atrás. El hombre, mi querido hermano, ¿a qué tiende? Tiende a esclavizar a otros. El hombre tiende a querer demostrar que son de una raza superior a los otros. Pretenden demostrar que uh, unas personas son totalmente inferiores con respecto a los demás. Y para ello, pues trazan una serie y crean una serie de argumentos, como la tez física, la inteligencia, la condición social, etcétera, etcétera. Este proceder de oprimir unos a otros existió desde la antigüedad. Los que tienen riqueza, los que tienen poder, tratan de oprimir a las personas que están a su cargo. Pero Job aquí nos enseña una cosa muy importante. Nos dice que todas las personas somos iguales y que todas las personas tienen el mismo creador. Y esa es una realidad que la gente prácticamente ha sido necia a creer. Hoy vemos ese trato injusto, hoy vemos esas desigualdades en donde muchas personas se creen superiores a los demás en todos los aspectos y en todo el mundo. Y aquí en nuestro país lo vemos continuamente. Este pensamiento de Job, mi querido hermano, data desde hace 3000 años atrás. Y este pensamiento de Job fue abrazado en muchas partes del mundo y en todos sus momentos. Y eso dio lugar realmente a la destrucción de la esclavitud. Este principio dio lugar a la destrucción de la esclavitud. Estamos hablando, mi querido hermano, del primer libro de la Biblia. Fue el que fue escrito, algunos teólogos lo manifiestan así. Miren, a pesar de tanto tiempo y este principio está establecido en las escrituras, aún el hombre no lo ha podido superar. Entonces aquí hay un principio muy claro que debemos tomar en cuenta. No debemos oprimir a las personas. Este proceder, como dijimos, pues procede pues desde muchísimos años, desde la antigüedad. Las palabras de Job pues son una maravillosa exposición de la igualdad humana. Aunque nosotros vivimos en diferentes estratos sociales por el trabajo que realizamos o por el éxito que podamos tener en alguna de las actividades que podamos desarrollar, que de repente en algunos casos podemos comprar o tener algunas cosas más que otros, pero
si bien es cierto, estamos ubicados en diferentes estratos sociales, ante los ojos de Dios nosotros vamos a comparecer en un mismo juicio. No porque tú tengas más o porque tú tengas menos, tú vas a tener un juicio diferente. Todos vamos a comparecer en un mismo juicio. Todos, además, todos los seres humanos han venido al mundo por un mismo proceso al nacer. Todos, sin ninguna excepción. El proceso es el mismo, ¿no? Job habló pues ampliamente sobre el cuidado de Dios cuando él crecía en el vientre de su madre. Eso lo dice, ¿no es cierto? Y también eso lo resalta en el capítulo 10, los versos del 8 al 11. Pero ahora él estaba reconociendo que ese exquisito cuidado que Dios tuvo con él cuando lo estuvo formando, ese trato había sido también idéntico con el de sus esclavos. No había diferencia. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, que debe latir en lo más profundo de nuestro corazón para no, pues, hacer acción de personas. Recordemos esto. Otro aspecto que también resalta Job sobre su integridad es que él tenía compasión por las personas. Job, en el capítulo 31, los versos del 16 al 21, las escrituras nos dicen: si estorbé el contento de los hombres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fue guía de la viuda, si he visto que pareciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta. ¿Qué nos quiere decir Job en este pasaje? Pues nos habla sobre la compasión. Job ahora, pues en esta parte de las escrituras, se dirige a otra clase de virtudes, hacia la bondad, hacia los pobres y a los afligidos, también para los huérfanos y para las viudas. Él apela a su vida en este tema. O sea, él revisa su vida y dice, ok, ¿cómo he procedido yo con respecto a los pobres, a los afligidos, a los huérfanos y a las viudas? Él estaba seguro que su actitud ante los necesitados fueron las motivaciones para que Dios lo bendijera. Job no había negado el, el deseo del pobre, ¿no? Y tampoco había negado, pues, la esperanza que tenían de repente las viudas. Ellos acudían a él y él los atendía. Él los proveía dentro de sus necesidades, dentro de sus uh, uh, dentro de lo que él podía en todo momento. Y él está revisando su vida y manifiesta eso. Uno de sus amigos, Elifaz, le había acusado falsamente de no ayudar a los que estaban en indigencia. Y eso está en el capítulo 22, los versos del 7 al 9. Pero Job en este momento como que le replica a su amigo, breve e indirectamente, la acusación que él había realizado. Job nunca se resistió a dar al pobre el sustento, ni se negó a ayudar a las viudas en necesidad. Nunca comió su pan egoístamente sin acordarse de los huérfanos, a los que él, a los que acudían a él como un padre para consejos, él les daba. Las viudas que acudían a él los protegía. Y los protegía de aquellos que querían explotarla, de aquellos que querían aprovecharse de esa situación.
Él actuaba como un juez en favor de los débiles. Creo que en esto también tendríamos que meditar. Hoy vemos muchos indigentes, hoy vemos huérfanos, hoy vemos viudas. ¿Cuántas veces de repente hemos tenido la oportunidad de poder ayudarlos? Pero siempre tenemos argumentos en nuestro corazón y decimos, no, pero esta persona puede ser que no necesite, mejor no, de repente me está engañando, mejor no le doy. ¿Y qué pasa si verdaderamente lo necesita? ¿Qué pasa si verdaderamente lo necesita? Y ese argumento que tú tienes te permite estar evitando que tú puedas ser bendecido por Dios. Si te engañó, mira, si el Espíritu Santo pone en tu corazón el darle, darle. Ahora si te engañó, no, ese es problema de él con Dios. Pero si él lo necesitaba, vas a ser bendecido. Y aún así también serás bendecido por Dios, porque Dios mirará la actitud de tu corazón. Muchas veces dejamos de, de, de mostrar compasión justamente por esos argumentos que tenemos en nuestra mente. Otro aspecto también que resalta Job sobre su vida es que él no utilizó su posición para dañar a las personas. Vamos a leerlo. Está en el capítulo 31, los versos del 21 al 23. Y dice, se alcé contra el huérfano mi mano, aunque viniese, aunque viniese que me ayudaran en la puerta, mi espalda me caiga en mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Entendamos bien este pasaje que cuando está en el lenguaje de la Reina Valera, pues nos es difícil entender, tenemos que acudir a otras versiones, creo que debí utilizar la nueva versión internacional que es mucho más fácil de entender. Pues bien, pero vamos a tratar de explicarlo. En la puerta de la ciudad era un lugar de confluencia, era un lugar en donde pues se llevaban a cabo de repente los debates y el lugar también en donde se administraba justicia. Los hombres importantes de la ciudad siempre acudían y se paraban en la puerta y ellos pues discutían asuntos relacionados con la ciudad y también administraban justicia. O sea, en la puerta se realizaban todos estos actos. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Génesis y encontramos que Lot se encontraba en la puerta de la ciudad, quiere decir que era un hombre influyente, un hombre que había alcanzado cierto nivel de liderazgo dentro de la ciudad, ¿no? Y aquí, por eso es que también Job está resaltando esto, ¿no? Cuando estaba en la puerta, él siempre trataba en donde se realizaban los debates y también donde se administraba justicia, él estaba ahí refiriéndose a ese lugar. Él como que estaba vestido de autoridad, como un juez, pero él, sin embargo, nunca había abusado del poder para oprimir a los necesitados. Él era un hombre de poder, de recursos, era un hombre de influencia pública, pero nunca se había aprovechado de su influencia para perjudicarlos. El lenguaje de Job y su deseo muestra pues su conciencia de inocencia y al mismo tiempo su aborrecimiento, ¿no? Justamente a estos pecados, ¿no? De injusticia, de quererse aprovechar de la situación o de la posición en la que uno se encuentra. Job, miren para que vean hasta dónde él llega, él manifiesta que sus brazos se caigan de sus hombros y se zafen de sus articulaciones, ¿no? Si él ha cometido este acto. O sea, él está diciendo en otras palabras que mis brazos sean inútiles si yo he cometido eso. Aunque de repente su dinero y posición pudieran llevarlo de repente a sobornar a algunos jueces cuando
acudían en contra de él o lo acusaban de algo, él pudo, pues, por su situación económica o por sus influencias, doblegar, ¿no? La, uh, o que el juicio sea a su favor, ¿verdad? Pero él jamás usó eso. No utilizó esos recursos, utilizó su posición económica para sobornar a jueces o para despreciar a los necesitados. Job no hizo eso. Y también nos indica por qué no lo hizo. En primer lugar, por el terror que tenía por el castigo de Dios. Él sabía que aquellos que cometen eso en algún momento darán cuentas a Dios. Y en segundo lugar, también por la conciencia que él tenía sobre la majestad de Dios. Dios en todo momento nos está viendo. Él lo sabía. Él sabía que esa actitud iba a generar, de repente iba a exaltar la ira de Dios contra uno. Pero al mismo tiempo, él tenía conciencia de la majestad de Dios, que Dios en todo momento está, no lleva el control de nuestra vida, mirándolo, que es lo que hacemos. Job sabía claramente que no podía es, eh, eh, escapar de la ira de Dios, pero al mismo tiempo también él era consciente que no podía escapar del juicio de la gente. Él tenía, uh, él tenía poder e influencias para no temer la sensación, la sanción de la ley humana. Simplemente por la posición que él tenía, él podía evadirla, ¿no? Él no podía temer la ley humana. Él podría burlar cualquier proceso terrenal, pero, ¿sabes? Él recordaba que el ojo de Dios estaba presente, que el ojo de Dios estaba sobre él y que Dios es el vengador del huérfano y de la viuda. Él actuaba con temor, sabía de la majestad de Dios. Muchos, incluso cristianos, en donde se les da un poco de poder y realmente maltratan a las personas y se aprovechan de ellas, pensando que Dios no lleva el control de ellos. E incluso dando con sus actitudes, dan a entender que no tienen temor de Dios. Reflexionemos sobre esto. Bien, ahora muy rápidamente vamos a ver sobre los versos del 24 al 40. En esta porción de las Escrituras, Job menciona que no actuó deshonestamente o con mala intención, ni contra Dios, ni contra el hombre. O sea, dos aspectos. Y es que así es la cruz. La cruz nos habla de la relación con Dios y la relación con los hombres. Y Job manifiesta justamente esto. Menciona que él no fue deshonesto, ni tampoco tuvo una mala intención contra Dios y contra los hombres. Vamos a ver algunos aspectos de esto. En Job 31, del 24, en los versos 24 y 25 nos dice: si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de mis riquezas se multiplicasen y que mi mano hallase mucho. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está hablando Job? Job está descartando cualquier pasión materialista. Él no era materialista. Job, hasta lo que hemos visto hasta este momento, él habla de los derechos sociales y de la forma que él vivió en asistencia pues a los pobres, a los necesitados, a la viuda y al huérfano.
En los versículos anteriores hemos hablado sobre esto, pero a partir de este versículo habla de su relación con Dios y rechaza cualquier tipo de idolatría en todas sus formas. Él dice, si he puesto mi mirada, ¿no?, en el oro. Y la palabra que se utiliza aquí en oro es la misma que aparece en Job en el capítulo 16, en donde denota a todas luces que se trata de algo valioso, de algo precioso, de algo oculto. Entonces, lo que está resaltando claramente Job es que él no había puesto su confianza en lo que es más buscado por los hombres, aquellos que los hombres lo consideran de gran valor. Las riquezas, las posiciones. Él no había puesto su esperanza ahí. Job asegura que nunca puso su corazón en los bienes de este mundo. Era un hombre muy rico, pero no ponía su confianza en el oro. Hermano, de repente Dios te ha bendecido. De repente tienes un negocio próspero. De repente te ha bendecido y tienes un puesto alto en una empresa y cuyos ingresos son buenos. Dios te ha bendecido y tienes riquezas y tienes posiciones. Bien por ello, pero sabes, no puedes poner tu confianza en tu billetera, no puedes poner tu confianza en las cosas terrenales, sino en Dios. Ese es justamente aquí a lo que se refiere Jesús cuando dice es más fácil que entre pues un camello por el orillo de una aguja que un rico que pueda entrar al reino de los cielos. Justamente se está refiriendo a eso. Porque el hombre pone su confianza en lo que pudo haber adquirido antes en quien le dio la oportunidad de generar esos recursos, en Dios. Dios siempre tiene que ser lo primero. Tu mirada, tu confianza no tiene que estar en la bendición, sino en el dador de la bendición. Dios no está en contra de que puedas tener riquezas. Job era un hombre muy rico, era uno de los más ricos de la tierra, pero sin embargo, él no puso su corazón en los bienes de este mundo. Él no puso su confianza en el oro, en lo que el hombre anhela. Él puso su confianza en Dios. Aprendamos de ello. Otro aspecto de la vida de Job es que también no hubo idolatría. Job 31, de los versos del 26 al 28, dice, si he mirado al sol cuando resplandecía, o la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Aquí Job describe pues una de las formas de idolatrías existentes en ese tiempo. Él está negando cualquier tendencia idolátrica hacia la naturaleza. Él no era idólatra. El principio del culto a la naturaleza, ¿no?, probablemente nació como un efecto de gratitud, ¿no?, por los beneficios que les daba pues algunas cosas de la naturaleza. Por ejemplo, el sol pues te brinda calor, ¿no?
te permite pues mirar, tener la luz, tener poder desarrollarte, etcétera, etcétera. En la luna pues te permite visualizar en la noche, ¿no? Etcétera. Entonces, esos objetos, no por los cuales se obtienen beneficios como el sol, la luna, eh, eran objeto de culto por eso. Las estrellas, incluso también, ¿no? Porque estas estrellas a veces las consideraban como influencia importante para la gente y por tanto también se convirtieron pues en objetos de adoración. Y eso es lo que estaba resaltando Job. Job está diciendo que nunca él se había inclinado a contemplar al sol como objeto de culto, ni a la luna como objeto de devoción, ni su boca pesó su mano. ¿A qué se refiere con esto? Y es que en el mundo antiguo no era costumbre besar al ídolo que se adora. Y hasta hoy vemos eso. Vemos con muchas estatuas, muchas imágenes, la gente se presta y la besa, ¿verdad? Y a eso se estaba, mire, esto está dándose desde tiempos, desde 3000 años atrás y que hoy se mantienen todavía. Y Job está diciendo eso, ¿no? Que, uh, que él no se inclinó a besar, no estas imágenes creadas por los hombres. En Primera de Reyes 19:18 dice, por ejemplo, ¿no? Yo haré que queden en Israel 7000 y cuyas bocas no lo besaron, ¿no? Refiriéndose a aquellas personas que se inclinaban y besaban a los ídolos. Besar la mano y extenderla, por ejemplo, besar la mano de alguien, extender su mano al cielo, señalando a los cuerpos celestes, era un signo, pues, de adoración y de gratitud. Y esa práctica hasta hoy se realiza. Para Job, haber participado en esos ritos religiosos hubiera representado pues una negación de la persona del Creador. Era una negación de Dios y por tanto eso podría acarrear juicio sobre su vida. No nos olvidemos que uno de los mayores pecados que resalta la Biblia es la idolatría. ¿Y por qué? Porque la idolatría saca a Dios de donde debe estar. El que es idólatra piensa que Dios está en esa imagen, que Dios es eso. Incluso si tú lo rompes, se siente mal porque piensa que destruiste a Dios. Dios tiene que estar en tu corazón. Por eso es que Dios una y otra vez en toda la Biblia resalta el pecado de idolatría. Es uno de los mayores pecados que Dios pues rechaza. Y a veces no lo consideramos así. Cuando leemos Romanos en capítulo 1, los versos del 18 al 22, podremos meditar al respecto y darnos cuenta, pues, que Dios simplemente lo que quiere es que a Él lo conozcan, que tengan una relación con Él. Todas las cosas, más bien, los seres, todas las cosas creadas nos hablan del poder, de la magnificencia de Dios, sino que el hombre en sus razonamientos se crea su propio Dios, su propia imagen y se inclina ante Él, negando la existencia del Dios verdadero, del Dios vivo, del Dios que quiere tener una relación contigo, del Dios que quiere habitar en tu corazón. Otro aspecto de la vida de Job era que no era vengativo. En Job 31,
del 29 al 30 dice, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le hallé el mal, ni aún entregué el pecado a mi lengua pidiendo maldición en su alma. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Y es que Job nos asegura que él estaba lejos de hacer daño a alguien y también de desear el mal a alguien. Y también, pues nos habla que él estaba lejos de deleitarse en la desgracia de su peor enemigo. Miren cómo era la actitud de Job. Muchas veces a nosotros nos ofenden, muchas veces hablan mal de nosotros y cuando él le va, entonces inmediatamente como que hay una alegría en nuestro corazón. Eso le pasa por esto, ¿no? Esto le pasa. Y miren, incluso obran mal contra nosotros y Señor, establece justicia, pide justicia y todo lo demás, deseándole el mal a las personas. Es más, hasta por ejemplo, e incluso, ¿no? Somos, vemos las cosas tan equivocadamente que, por ejemplo, vemos y supongamos hay un terremoto aquí, le decimos, gracias Señor porque no me pasó nada, y ahí quedamos. ¿Y qué es de los que realmente perdieron todo? ¿Sentiste compasión por ellos? ¿Oraste por ellos? Si no lo hiciste, es como que si te deleitaras en la desgracia ajena. Job, en lugar de vengarse, él daba de comer. De modo que sus criados decían, ¿quién puede indicar a alguien que no haya saciado su carne? Y eso lo dice en el verso 31. Job siempre estaba dispuesto a ayudar, e incluso a sus enemigos. No era vengativo. Su corazón estaba lejos de hacer daño a alguien. Su corazón estaba lejos de desear el mal a alguien. Su corazón estaba lejos de deleitarse en la desgracia de su peor enemigo. Principios que debemos tomar en cuenta. Job también era hospitalario. En el verso 32 del capítulo 31 de Job nos dice, forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Él nunca había fallado a las leyes de hospitalidad. Guardaba abierta la puerta de los exteriores de su casa a fin de que a quien pasara, pues lo invitaba a entrar, igual que Abraham. Igual, si revisamos el libro de Génesis, en el capítulo 18, él estaba atento y vinieron 3 forasteros y él estuvo dispuesto a darles hospitalidad. Y cuando le da la hospitalidad, se encuentra de que eran los 3, ¿no? Era Dios mismo visitando tu hogar. ¿Cuántas veces de repente Dios ha querido visitar tu hogar? En la que tú debiste manifestar hospitalidad con muchas personas y le negamos. La hospitalidad también es una característica del cristiano. Otro aspecto de la vida de Job es que él no era hipócrita. Los versos 33 y 34 de este capítulo 31 que estamos examinando nos dice, si encubrí como el hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. El pecado general de lo que sus amigos lo acusaban a Job, ¿no? Era de que él se comportaba tan mal con los demás, pero al mismo tiempo él como que lo disimulaba para que no se den cuenta. Pero de eso lo acusaban, le decían, tú te comportas tan mal, lo disimulas, pero Dios te ha castigado por eso. Eso es lo que le estaban diciendo sus amigos a Job. Y Job protesta y dice, no es así, porque él nunca había
Él nunca había encubierto sus pecados. Él lo señala y dice, yo nunca he encubierto, yo no he sido como Adán, ¿no? Que Adán se ocultó, no se ocultó para tapar su pecado. Él trató, o de repente él dijo, yo nunca he actuado de esa manera en donde trato de esconder mi iniquidad. ¿Cuántos de repente cuando ocupamos un puesto de importancia y fallamos, nos es difícil admitir eso, ¿no? Y tratamos de ocultar nuestras fallas, tratamos de ocultar nuestros pecados, tratamos de ocultar nuestras iniquidades y no somos honestos con nosotros mismos, ¿no? Job, él manifiesta y dice, si él hubiese sido consciente de su pecado, no hubiera intentado pues hacer esfuerzo alguno por ocultarlo, como si nunca hubiera existido. Honestidad en todo momento. ¿Acaso nosotros no fallamos continuamente? ¿Por qué nos es difícil aceptar nuestras propias culpas y nuestros propios pecados? Job realmente, él era sincero consigo mismo, no era hipócrita. La razón por la cual no era hipócrita era porque él sabía de que cuando uno actúa así, tarde o temprano, pues va a caer en la burla de parte de la gente. Porque el pecado saldrá a la luz y eso ocasionará vergüenza. Creo que un buen ejemplo es lo que estamos viviendo hoy. No tenemos a dos personajes políticos que están luchando, aún no sabemos quién será el presidente de la República, todos nos hablan de honestidad, todos nos hablan de hacer las cosas correctas, y sin embargo, vemos que uno se aprovecha de una situación, de uno que fallece, lo pone como héroe, ¿no? Diciendo que fue golpeado, que fue maltratado, y sin embargo, pues nunca sucedió eso, murió en el hospital. Por otro lado, vemos a otro que hay que hacer las cosas correctas, que hay que implementar la justicia y sin embargo salen a la luz unos videos en donde hay una conspiración para actuar con coima. Ambos fueron avergonzados. Están actuando hipócritamente. Y eso nos hace ver la calidad de gobierno que vamos a tener. Gobierne uno o gobierne el otro. Job sabía que una persona no puede mantener su hipocresía escondida por mucho tiempo. La gente pronto lo va a descubrir y se burlarán del pecado y de su hipocresía. Eso lo hemos visto ahora. Job no se quedaba callado por temor a que nadie porque no podía expresar de repente, él no se quedaba callado porque él miraba una cosa injusta y de repente él quería callarse con el ánimo de querer agradar a los demás. No, absolutamente nada, él no actuaba de esa manera. Él no se quedaba de repente en casa para no haberse involucrado en esos temas, tampoco. Él salía de casa y enfrentaba esos problemas a través de su vida, a través de una vida justa, a través de una vida que denotaba que andaba en justicia, en equidad, en integridad. Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Cuál fue el clímax de su defensa? También lo vemos en el Job, en el capítulo 31, en los versos del 35 al 37. Dice, ¿quién me diera? ¿Quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro.
y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría delante de él. Job quiere que alguien le prestara atención, alguien que le oyese, y se estaba refiriéndose a Dios. Se refiere a ser oído por Dios. Job pone su firma en todo lo que está manifestando. Pone su firma en cuanto a su pureza. Pone su firma en cuanto a la vida de integridad que él vivió. Y pide a Dios para que le responda su juramento. Tan seguro él estaba de su inocencia, tan seguro él estaba de sus motivaciones, tan seguro él estaba de sus acciones, que estaba dispuesto a recibir sin discusión el fallo de la sentencia dada por Dios. Y esa sentencia, llevarla sobre sus hombros y exhibirla a modo de corona. Así de claro tenía, o así de firme era la posición de Job. Vamos a leer Job 38, Job, el capítulo 31, los versos 38 al 40. Y dice, si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero, o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Job termina aquí una gran exposición. Y en otras palabras, él estaba diciendo, miren, él estaba muy seguro de su inocencia, estaba muy seguro de sus motivaciones, estaba muy seguro de sus acciones y estaba dispuesto a aceptar sin discusión, como dijimos, pues el fallo, el veredicto de Dios, ¿no? Entonces, él aún afirma, y miren lo que dice, si, y él dice, que la tierra clame contra él como testigo de sus supuestos crímenes, o por sus fraudes, o por sus injusticias. Él estaba diciendo que la tierra me acuse si yo he actuado con fraudes e injusticias. Y él dice también que los surcos, o sea, aquel que esté en la agricultura, pues cuando hace para sembrar, hace unos surcos y ahí pone las semillas. Y Job está diciendo que los surcos lloren contra él por causa de la injusticia que hubiera cometido a sus trabajadores. Y va más allá y dice que si él no retribuyó, no pagó correctamente a sus trabajadores, o hubiera causado algún daño a sus trabajadores, o de repente hubiera muerto uno de sus trabajadores por duro trabajo o por poco alimento, entonces él dice que la tierra produzca en lugar de trigo, pues abrojos, y en lugar de cebada, espinas. Palabras de certidumbre correctas, de que un hombre que él, pues la inclinación de su corazón siempre estuvo, pues dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Él, con estas palabras de certidumbre, termina su argumentación ante sus amigos. Seguro, convencido de que en su vida él había actuado correctamente. Termino haciéndote esta pregunta. ¿Podrías afirmar hoy que tú tienes una vida de ética así? Realmente toca lo más profundo de nuestro ser.
tendremos que revisar y corregir muchas cosas en nuestra vida. Principios que nos hablan sobre la integridad, principios que nos hablan de cómo tener siempre una disposición correcta del corazón para servir a Dios y a los demás. Te invito a que reflexionar, a que realmente revisemos nuestras vidas. Pero siempre les digo, nunca revisemos nuestras vidas subjetivamente. Porque si nosotros lo revisamos subjetivamente, yo te aseguro que no hay nadie que está mal. Porque si lo hacemos subjetivamente, según nuestros conceptos, nuestros principios, nuestros parámetros, vamos a estar bien. Pero si tú revisas tu vida según los parámetros de Dios en su palabra, te darás cuenta que hay muchas cosas que tenemos que corregir. Esforcémonos por vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida fiel, íntegra. Ser íntegro significa que no puedes tener una mente dividida, no puedes tener una voluntad dividida, no puedes tener un corazón dividido. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser hombres íntegros. Ayúdanos, Señor, a que realmente podamos vivir una vida conforme a tu voluntad. Señor, que siempre nuestra inclinación sea tener una buena relación contigo y también una buena relación con los demás. Que podamos amarte a ti, que podamos amar a nuestros hermanos. ¿Cómo podemos amarte a ti si no amamos a nuestros hermanos? Si no amamos a las personas. Señor, haznos ver ello y que tu Santo Espíritu continuamente nos redarguya. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, meditemos sobre lo que hemos aprendido en esta mañana. Que Dios los bendiga y la próxima semana continuaremos con nuestros estudios del libro de Mateo, si Dios lo permite, o si no, de repente tratarán un tema de importancia para la iglesia. Que Dios los bendiga, mi querido hermano.